Hola profesora, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Martínez Aguilar y pertenezco al grupo 139A. Y el día de hoy hablaremos acerca del esclavismo, su definición, su origen y remontaremos uno de los imperios más destacados con el modo de producción esclavista. Sin más preámbulos, daré inicio. Según Oxford, la esclavitud habla de un sistema social basado en la esclavitud, que a su vez, la definición de esclavo quiere decir que es una persona privada de su libertad, sometida a la voluntad absoluta y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera mercancía. El esclavismo fue un sistema económico predominante en varios periodos históricos, donde la mayor parte de producción era realizada por personas privadas de su libertad. Modo de producción esclavista según Karl Marx y Friedrich Engels. El modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización de la producción de bienes y servicios. En este sentido, Marx definió este modo de producción como uno de los modos de producción precapitalistas. Así, el modo de producción esclavista se atribuye a las sociedades de la época clásica, como Grecia o Roma, un modo de producción basado en la servidumbre plena. En este modo de producción había habitantes que no poseían derechos. Este modo de producción, así como las otras vertientes, existen y son definidas por Karl Marx y Friedrich Engels. Características del modo de producción esclavista. Entre las características que definen al modo de producción esclavista, podemos destacar varias. Así, el modo de producción se entrega por una serie de rasgos que la distinguen del resto. Y estas son, por primera parte está que los esclavos eran personas que en la ley figuraban como objetos, es decir, que no tenían ningún valor. La segunda es que el amo de estos debía alimentarlos y proporcionarles residencia. Otra es que el modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global. También está que eran propiedad del amo y formando parte de su patrimonio. La última es que eran utilizados como objeto de cambio. Origen del esclavismo. Los primeros indicios del esclavismo se remontan a épocas antiguas. Los antropólogos e historiadores señalan que la esclavitud empezó cuando las sociedades se sedentarizaron. Se generó un excedente económico y se formaron las primeras clases sociales. Los que estaban en una posición dominante podían someter a servidumbre a los de clase más baja. La esclavitud como forma de producción parece ser tan antigua como el hombre, al menos a partir de su asentamiento en comunidades agrícolas, en las que se hacía necesaria la continua labor de la tierra. Para ello se empleaban animales y esclavos. Posteriormente, con el incremento de conflictos bélicos para ampliar territorios, también aumentaron los prisioneros de guerra, y en lugar de matarlos, se les despojaba de su libertad y quedaban al servicio de una comunidad o persona. Generalmente se les obligaba a realizar las labores más despreciables y difíciles. Tanto en el campo como en la ciudad, el esclavismo se consolidó como un sistema económico predominante en varios imperios de la Edad Antigua, del año 5000 a.C. al 500 después de Cristo, destacándose el imperio egipcio, babilonio, asirio, griego y romano. En el lejano oriente y Mesoamérica también hubo esclavitud, pero no tan acentuada como en los reinos antes mencionados. Fortalezas y debilidades del esclavismo. Entre sus fortalezas destaca que la mano de obra era muy barata, pues no recibía salario, ni compartía los frutos de su esfuerzo, excepto aquello que su amo tuviera a bien darle para su sustento. Además, en muchos casos los esclavos podían ser asignados a labores consideradas indignas o, como hacían los aztecas, ser usados para sus sacrificios religiosos.
Debilidades. El trabajo esclavo era inconsciente y sin iniciativa, ya que al esclavo le importaba poco o nada la labor que llevaba a cabo, por lo que a menudo se debía mantener a los esclavos en constante estado de tensión o de miedo, a través de amenazas y castigos ejemplares. Las preocupaciones al respecto al mejoramiento de la producción y la rentabilidad eran exclusivamente del amo. Por otro lado, existía siempre el temor de los amos a una revuelta de esclavos. Ejemplos de modelos esclavistas. Algunas conocidas sociedades esclavistas de la antigüedad fueron mesopotámica, la egipcia, la griega y la romana temprana, que se sirvieron de esclavos de sus conquistas militares para edificar, sembrar y servirse. Crisis del modelo esclavista. Mientras no hubiera una guerra continua que permitiera la conquista de nuevos territorios y la esclavización de sus ciudadanos, las crueldades de la vida del esclavo limitaron la cantidad de mano de obra y eventualmente los esclavos escasearon. Esto hizo necesario otro tipo de mano de obra, los colonos semilibres, inicialmente y luego de los siervos. A partir de este momento, la sociedad esclavista dio sus primeros pasos hacia la sociedad feudal. A continuación, hablaremos de uno de los imperios con el modo de producción esclavista más destacado en la Edad Antigua, el Imperio Romano, y cómo era ser un esclavo en el Imperio Romano. Ser esclavo en el Imperio Romano. Esclavo servi era toda aquella persona carente de libertad y doblegada bajo la voluntad de otra. En el Imperio Romano comprendían la base de la economía, ya que eran la principal fuente de producción, a causa de ser la mano de obra más barata. Y sus trabajos podían ser tan diversos como su señor quisiese, desde hombres y mujeres gladiadoras, esclavos públicos, servicio doméstico, campesinos o prostitutas en lupanares. Existían dos tipos de esclavos dependiendo de hacia quién debían mostrar lealtad. Los denominados servi publici eran los destinados a trabajar para el Estado, realizando tareas de mantenimiento de las poblaciones y obras públicas. Los esclavos conocidos como servi privati estaban solo a servicio de su dueño, trabajando en canteras, explotaciones rurales, minas, etc. Desde el punto de vista legislativo, los esclavos carecían de derechos por ser vistos como pertenencia u objetos. Solo el señor de estos tenía derechos sobre ellos. La ley de res mancipi, que quiere decir auténtica propiedad, regulaba las transparencias y ventas, o cualquier otro uso relacionado con los esclavos. La posesión de esclavos era un factor importante cuando se determinaba la clase social a la que pertenecía. Incluso las personas de clase media y los manumitidos, que eran esclavos liberados, podían tener esclavos trabajando para ellos. Las familias romanas más ricas podían contar con más de un centenar de esclavos. La trata de esclavos tuvo su punto de inflexión después de las guerras púnicas entre Roma y Cartago, a causa de las diferentes victorias que obtuvo el imperio, como la batalla de Sam en 202 a.C., donde se enfrentaron los ejércitos comandados por Cornelio Escipión y Aníbal Barca, y por la cual más de 60.000 cartagineses fueron entregados como esclavos tras la derrota de Aníbal. El gran número de esclavos existentes en Roma generó un gran miedo a las sublevaciones, como la insurrección liderada por Espartaco en el año 73 a.C. Por último, me gustaría hablar del derecho romano. Esclavitud es la condición de las personas que están bajo la propiedad de un dueño. En rigor, en todos los pueblos antiguos, esta institución fue considerada como un derecho de gentes. Era un elemento social de las sociedades antiguas. Los filósofos de la época romana antigua aceptaban la esclavitud como algo necesario y natural.
Ha sido todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias por su atención, profesora.